Y es tiempo para adelantar un acontecimiento, un evento que tendrá lugar el próximo sábado en el Círculo Mercantil de Albox, que será esa charla coloquio de Alberto Cerezuela. Lo presentamos como uno de los mayores expertos acerca de la otra historia, de la misteriosa de nuestra provincia, y que realizará, como decíamos, una charla coloquio llamada Un viaje por la Almería misteriosa. Ha sido, pues, escritor, ha publicado 2 libros, colabora y ha colaborado con programas como Cuarto Milenio, Milenio 3, de Iker Jiménez, de esta casa, y hoy lo tenemos con nosotros para eso, para que nos dé un pequeño adelanto, un aperitivo acerca de lo que será esa charla coloquio del próximo sábado. Bienvenido a Cadena Ser Relevante, Alberto. Hola, buenas tardes. ¿Qué nos podremos encontrar en el Círculo Mercantil, o qué nos contarás, mejor dicho, este sábado? Yo lo que espero que nos encontremos es una charla amena y distendida, con bastante participación, no solo mía, por supuesto, sino del público que asista, para charlar sobre eso, sobre los misterios de Almería, y sobre todo estará enfocada un poco esta charla a 2 misterios importantes que han ocurrido ahí en vuestra zona, como son los fuegos de la Roya, lógicamente en la Roya, y una serie de apariciones marianas y fenómenos un poco extraños relacionados siempre con la iglesia que han ocurrido en el pueblo de Oria. Entonces la charla va a estar enfocada a esos 2 aspectos. Charlaremos sobre todo también de otras apariciones marianas ocurridas también en Almería, para comparar un poco los dos tipos de fenómenos, y además, ¿por qué no?, de otras historias diversas de las que recojo en el libro, o que espero, porque siempre en las charlas yo descubro cosas nuevas, espero que también los asistentes nos descubran o nos comenten algunas de esas historias que también han podido vivir o han podido sonar en otros tiempos, y por qué no han trascendido tanto como las que yo he recogido en el libro. A la hora de hablar de eso, precisamente de esos libros que has publicado, normalmente la gente, para hablar de estas historias, tiene que estar en un clima de confianza casi total. Se suele producir ya normalmente en familia, pero a altas horas de la noche o después de cenar, cuando hay un clima de confianza absoluta, como decíamos, o bien entre amigos, pero cuando ya pues se han bebido un par de cervecitas. Supongo que el trabajo de documentación para estos libros tiene que ser difícil, porque normalmente la primera respuesta que te encuentras a la hora de buscar fuentes o información será un no. Efectivamente. Incluso tengo que dudar de si me encuentro un sí muy pronto, porque ahí también, claro, lógicamente me he encontrado falsos testimonios, falsos testigos, personas que simplemente, sin pruebas ni nada, pues querían aparecer o querían hacerse notar. Claro. Tú lo has dicho muy bien. A mí me ha costado muchísimo que la figura del testigo, que yo es lo que siempre reivindico en todos los libros, más que la investigación periodística o el tema de las hemerotecas, de contrastar datos ahí y tal, sí, eso está muy bien, pero sin la palabra del testigo, esa persona que hace tanto tiempo lo vivió en sus carnes, y ojo, la mayoría de las historias pasaron hace muchísimos años, con lo cual no es lo mismo que se hubiera ocurrido ahora. La sociedad era de otra forma, las mentes quizás estaban más cerradas, podemos decirlo así. Y yo creo que esa figura, como te estoy diciendo, creo que es la más importante, porque yo he tenido la suerte de encontrar con muchos testigos, muchas personas que me han abierto su vida y su corazón, y me han contado cosas que no son agradables la mayoría de veces, y que le han hecho o le siguen haciendo más daño que beneficio a estas personas. Por eso volvemos a lo mismo. No es fácil decirle a un vecino, a un familiar o a un compañero de trabajo, pues que te ha pasado tal cosa, y que no le encuentras explicación. Te pueden tachar desde loco hasta tomarla contigo, incluso ningunearte, que le ha pasado a muchos testigos. Y la razón de que tú lo comentabas antes, las mentes eran mucho más cerradas, pero sin embargo, lo he podido ver, por ejemplo, en tus libros o en cualquier publicación de este tipo, pues los periódicos se hacían eco constantemente, o sí, muy a menudo, de o bien apariciones o bien objetos volantes no identificados, o ovnis, y esto salían incluso en portadas de periódicos. ¿Por qué hoy no pasa esto? ¿Por qué hoy esto no sucede? La información general no abarca este tipo de información, porque también lo es, y queda relegada a ciertos programas, a ciertos espacios, como son los comentados antes, como por ejemplo Cuarto Milenio, Milenio 3, La Rosa de los Vientos, etcétera. Pues es algo muy curioso, la verdad. Hombre, esto podríamos hablar largo y tendido, porque ha tenido una evolución. Lo hablaremos el sábado seguro. Ha tenido una evolución por las distintas épocas, las distintas décadas. Por ejemplo, en la década de los 70-80 el fenómeno OVNI estaba en todo su máximo esplendor, y por eso, por la prensa sí se hacía mucho eco de estas cosas. Y a veces, desde un punto de vista irónico y tal, pero bueno, le daban cabida a este tipo de noticias.
Hoy no, hoy parece que hablar de estas cosas parece que nos tachan de locos o de algo así. Como que da casi vergüenza. Por eso, pero te voy a decir una cosa, y esto te lo he podido yo comprobar. Muchísimas personas, muchísimos de los periodistas que ningunean esta historia, yo he podido hablar con ellos y han tenido alguna experiencia, no tan grande, pero siempre hay algo que no han podido explicar, o una cosa curiosa que le ha pasado en su vida extraña, y que por las circunstancias que sea, o no le dan importancia, o no lo han querido achacar a fenómenos que van más allá de sus creencias. Pero sí la hay. Yo estoy convencido de que si preguntáramos en confianza a mucha gente, seguro que a alguien le ha pasado algo extraño y que no puede explicar. Sí, y el motivo entonces por el que no nos encontramos esas noticias en los periódicos, simplemente porque no es la época o no es la década, como decías, va por modas o bien rachas. Yo estoy convencido de eso. Esto, como todo en la vida, me gusta la teoría de que hay como círculos, que las cosas vuelven, se van. Por ejemplo, ahora, por cambiar un poco de registro, los musicales están muy de moda, cuando hace unos años no se escuchaba nada de musical y fracasaba lo que se estrenaban. Pero yo creo que esto va a pasar igual. El fenómeno ovni estábamos, como te he dicho, en todo lo suyo, en los años 80, a finales de los 80. Ahora no se habla nada, ahora está un poco más de moda el tema de Casa Encantada y tal. Pero también es cierto que ha habido... ya no periodistas, porque no son periodistas, sino programas de televisión o investigadores que no han tratado del todo bien este tipo de historias. Y eso ha hecho que nos creemos prejuicios, claro. No yo, sino la gente que se puede acercar a estos fenómenos, prejuicios con respecto a este tipo de investigaciones, como que pues estos son fantasmas. Pues no es que sean fantasmas, hay una serie de fenómenos y una serie de cosas, y ya usted se lo cree o no se lo cree, hay pruebas, y son investigaciones que, aunque suena raro llamarlo investigaciones, hay gente que hace investigaciones de campo, tipo de fenómenos, muy documentadas, con instrumental carísimo, con sus informes, sus dossiers, y que merecen la pena escuchar. Lo que pasa es que, claro, hay gente que ha hecho mucho daño, también desde la televisión se hace mucho daño a este tipo de investigaciones o de fenómenos, y todo eso pues asusta. Pues lo que sí le podemos decir a nuestros oyentes es que no se asusten, y que todas esas informaciones que a veces no salen a la luz, pero que se documentan, que se... investigan tan bien como lo has explicado, sí que van a estar presentes este sábado a partir de las 6 de la tarde en el Círculo Mercantil de Albox, con la presencia de Alberto Cerezuela. Nos quedamos aquí para no adelantar tampoco de más, para que nos quede algo de cara al próximo sábado. Alberto, muchísimas gracias, y más con ese medio resfriado que todavía llevas encima, por estar con nosotros en el día de hoy. Nada, muchas gracias a vosotros, y lo dicho, nos vemos el sábado. El sábado nos vemos seguro. Un abrazo.